Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sensibles, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharear y a regatear. Güey, la neta no... Nunca me había animado a coleccionar nada, güey. No mames, se fundió, güey. Se fundió, güey. Fallas de origen ahorita, cabrón. Siéntate, cabrón. Algunos pomos después. El caído, güey. El primer caído, ¿no? No, man. ¿Qué onda, güey? Va a haber un cambio. Yo te doy al señor H y tú dame al Mavis, güey. Ah, sí, güey. Pinche micro, saludcita. Por ejemplo, Cooper, ¿qué haces, güey? No mames, Cooper. Me está lamiendo, cabrón. No, hombre. Como el video de Tepito, el güey que me empezó a bailar, cabrón. ¡No mames! Cámara, Meche, sácate un boletito de a pesos, güey. A ver qué te vas a ganar. A ver, ¿qué dice, güey? Para la próxima, te quiero mucho. Cérralo. Suelta para la... Este es el buen... No, Ya el último, güey. el último. Y echa tus 5 pesos. ¿No? No, dice que aquí es de 1 peso, güey. A ver. Este es el bueno, este es el ganador. Ya no, más tarde. Lo bueno. Ah, A ver tú, güey, saca uno. Le vamos a dar cariño ahorita si te ganas algo. Ah, suerte por la próxima. ¿Cuántos? Ahí viene la magia, güey. ¡Ay, perro! Ok. Sí, güey, está bien. Con que no se tuerza así. Ven, ya deja de estar de loco tú. Deja de estar de loco. Ahorita lo... Sentado. Ahorita ¿Abajo? lo baneamos, güey. Abajo. Cuéstate. Aquí estás bien. ¿Ah, cómo lo tienes? ¿1080, 60? 1860. ¿Sí, otro? Sí, por favor, güey, te lo di, ¿no? Y pues ahorita lo que ando coleccionando es Game Gear, güey. Te voy a ser sincero, güey, la neta no... Nunca me había animado a coleccionar nada, güey. Vea yo tal cosa que tiene valor en internet o algo así, no me llaman, güey. Quiero tratar de conseguir el Mega Man en caja, güey, le ando echando ojo. Quiero conseguir su caja y su manual. ¿De ese? Sí, güey, del Mega Man. Está medio cabrón, güey. Yo conozco unos cabrones que no dan más precio. Eso, güey. ¿Cómo me se fundió, güey? Se fundió, güey. Neta, ¿qué onda, güey? Va a haber un cambio. Yo te doy al señor H y tú dame al Mavis, güey. Ah, sí, güey. Vamos a hacerle esa mamada, ¿no? Pues vamos a... Para que esto sea menos. 1:53, me avisas, dale ahí. Salucita, señores. Salucita. Pinche micro, salucita. Vamos a... Pues señores, muy buenas tardes, noches, siempre hay que platicar de esa manera, noches y madrugadas. Esta ocasión tenemos, pues, nos honora a quien honor merece, güey. Iniciador. Iniciador. El tenis, el chacharero y Sí. el videojuego.
El videojuego, el chacharero, la compostura, la reparación y un chingo de madre, señor H. Señores, está con nosotros. Yo te dije, güey, bueno, ahorita vamos a empezar. Yo le menciono aquí al señor X. ¿Hay molestia, cabrón, que te diga así? ¿Eh? ¿Por qué no? No, la neta está chido, güey. Es un verdadero hombre. O sea, te late que... Suena mamón, güey. Todo, güey. Entonces estamos con el señor Spector. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí echando relajo. Esta entrevista trae un presupuesto alto. Ahí vamos a ir a los tacos de a peso, ¿no? A Que peso, dicen, güey, dicen que hay tacos de a peso en los tianguis. Nunca he visto, cabrón. Pero, güey, Los de canasta son de 2, ¿no, güey? No. Sí, güey, están bien chingados. ¿cuántos te empujas, güey? Solo los 5, güey, la orden. Se empuja la orden, la vieja orden, güey. Un versus a ver quién come más tacos, ¿sí? El H o tú, cabrón. Ah, Pues, ahorita sí bueno, me la pela el H. ¿sí? Sí, ¿Sí eres de güey. buen diente, cabrón? Sí, güey. Antes que nada, señor, yo te voy esta es la única vez que te voy a decir tu nombre, Daniel. Yo lo conozco apenas hace 7, 8 meses, empecé a mirarte, cabrón. Y traes una ola increíble, güey. Traes mucha banda atrás de ti. Güey, ahorita se me fue el pedo. Te llamas Dani, pero ¿por qué empezó Spector, güey? Algo que te voy a decir, güey, es que cuando yo elegí la palabra Spector, güey, o bueno, me la eligieron, yo buscaba, güey, no había nada, güey. Así ni en ningún idioma. Actualmente ya hay medicamentos, hay muchas cosas, hasta programas que se llaman así, güey. Pero la neta, cuando yo lo empecé a coger ese nombre, no tenía nada, güey. Y ese nombre me lo puso YouTube, güey. Ya que dices tú del por qué lo tienes, güey, ese nombre me lo puso YouTube. Antes YouTube, güey, era como una cuenta de Xbox. Por ejemplo, tu Gamertag, que es exclusivo de ti, güey. Ajá. Ahora muchos se pueden llamar Spector, muchos se pueden llamar el tío War, muchos se pueden llamar como quieran, güey. Ajá. Pero antes solo era un nombre por canal, güey. No podían haber dos diferentes. Por ejemplo, Wherever Tomorrow ya era el único, ya podía haber Wherever Tomorrow 1, Wherever Tomorrow 2. O sea, no tenía que ser igual. Entonces, yo elegí un nombre, güey. La neta no me acuerdo bien cuál elegí, güey, y me dieron de recomendación ese, güey. Spector 65. Y ya, pues dije, pues escucha mamón. Lo agarré y gustó, me lo quedé, güey. Te mamó, te latió, güey. Güey, llegaste, yo me aventé ayer 2, 3 cositas desde tus inicios, cabrón. Pero ahorita que estamos aquí fuera de cámaras, dices que llevas 10 años, cabrón. O sea, ¿qué edad tienes para empezar y cuánto mides, güey? ¿Y de cuánto presumes? Sí, güey. Igual calma. Y de, sí, no, este güey es una madresota, Es que che. también nuestros seguidores nos han preguntado, ¿eh? Sí, güey. Pues mira, güey, yo ahorita tengo 20... Ah, no, ya tengo 23, güey. Los acabo de cumplir en febrero, güey. Cumplí 23. Está el regalo. Salucita, otra. Se va a poner coquetón esta entrevista, che. Y pues sí, empecé como a los 12, quizás antes, 12, 11 años. Güey. A YouTube, güey, ya llevo rato. Estabas en la secundaria. Terminando la primaria. Güey, terminando la primaria, güey. ¿Era la primera vez tu primer video o youtuber bien? No, yo los borré, güey. La neta, los primeros videos míos yo los borré, güey. ¿No porque los tienes por ahí? Eran con blog de notas, güey. No sé si veías los tutoriales tú del 2008 o 2009. Nadie hablaba con voz de hola amigos de YouTube en un blog de notas. Y así yo hacía mis videos, güey. ¿Cuál fue ese pinche video, güey? ¿Cómo verle los calzones a las niñas en la secundaria? ¿Cómo echarte un faje? No, güey. Pinche video sí me da pena, güey. Pero. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Si se van a buscar en YouTube el nombre Spector 65, creo que el video más viejo es de un compa que yo tenía en la secundaria. Y ese compa, hacíamos batallas de rap, güey. En su tiempo, la neta, me gustaba un chingo, güey. Todavía hasta la fecha, güey. Pero pues ahí está su video. Y yo también subí uno, güey. Fue el primero que subí. Entonces, lo hice con un micrófono, hice una canción ahí, pues de 11, 12 años. No mames, ¿y cuánto tiempo tardó un pinche video en ese entonces en subirse, cabrón? Ay, no, era una chinga, güey. A comparación de ahorita, que incluso con mi laptop o cualquier cosa, güey. Por ejemplo, yo en hacer una renderización de video me tardaba, ¿qué? Luego hasta 32 horas. Pues en solo guardarlo, güey. Porque mi laptop ni siquiera tenía pantalla, güey. Era una laptop como reciclada, güey. Ajá. Nada más tenía yo la parte del teclado. Y yo ahí daba, güey, con un mouse. Y ya con eso era feliz, güey. Entonces, como era una laptop muy poco potente, güey. Tenía 1 GB de RAM. La neta, con eso editaba. Y sí tardaba muchísimo en renderizar, güey. Ahora en día dices, güey, voy a tomar un curso de edición. O dices, no, güey, yo edito como quiero. Me gusta lo que edito. O ya tienes un editor, güey. No, ya desde hace como
no, como 4 o 5 meses ya tengo editores. Ya desde hace tiempo vi un poco la posibilidad de tener editores, pero la neta es un pedo, güey. Porque cuando tú tienes una idea, güey, la neta es muy difícil plasmársela a otra persona que la haga igual que tú, güey. Y es como de que yo la quiero así, güey, y este güey la hizo así. Y es muy difícil, güey, que te salga igual que como tú planeas. Y por eso, güey, nunca tuve editores. Ahorita, güey, ya se dio la oportunidad de que conocí a un suscriptor que se llama Eric, ahí le mando un saludo. Es mi editor. Ahorita es como mi editor principal, ¿no? Al que le mando todo. Ese men, como es suscriptor, como que entiende más el pedo, ¿no? Como ese güey era suscriptor, güey, la neta se le hizo muy fácil adaptarse al estilo que yo manejo. Entonces, se le hizo muy fácil, güey. Sinceramente me gusta lo que hace. Me gusta cómo lo hace, güey. Ya con ese güey me la llevo bien chido. Y pues aparte tengo otros dos editores, güey, pero ya son como secundarios. A uno le mando shorts y al otro le mando largos, que son como de más presupuesto, güey. Porque ¿Cómo es eso, güey? Porque si un editor cobra más caro, güey, pues obviamente le vas a mandar algo más perro, güey. Algo más difícil. Entonces, más o menos así me la mantengo, güey. Si es un video muy complicado, pues en corto, el que me cobra el doble, pero sé que va a salir algo bueno. A lo mejor nos adentramos mucho en lo de edición y a lo mejor el güey que viene apenas de cero, güey, dice, yo voy a romperla. De YouTube voy a vivir aquí, güey. Voy a hacer un chingo de madres en esta madre, güey. Cabrón, ¿tú pensaste que ibas a crear un pinche monstruo? ¿Tienes cuántos? ¿700,000? ¿Cuántos tienes, cabrón? Creo que me falta 1,000 para los 800. Pues nuestros Apóyenos, nuestros 1000 suscriptores. nuestros 1000 que... Ahí sí pueden, suscríbanse ya para llegar. Ahorita vamos a echar volados, pásame 1000 o yo te paso 1000 de 1000. Ahorita le vamos a toda la camarilla. Bueno, Y ya... creo que entre que lo que nos juntamos apenas uno es el 1%. No, güey, 800,000, cabrón. Sí, ya 800, güey. Porque llega un momento que no lo vas a poder controlar. Pues, Sí. ¿Qué número fue cuando... ¿Qué número dijiste, güey? Por ejemplo, a lo mejor tenías 1000, 2000 y subes a 250,000. Yo me acuerdo, fue muy cabrón, güey. Porque haz de cuenta que yo en lo del primer año hasta los 8, 9 años, güey. En esos 9 años logré conseguir como 48,000 suscriptores. 9 años. Sí, güey. Entonces yo empecé a subir los videos del tianguis y se salieron de control, güey. La neta, sí fue algo muy diferente a lo que yo hacía, güey. O sea, cada video del que te hablo que yo subía llegaba a 1000 reproducciones, teniendo 50,000 casi, güey. O sea, muy pocas reproducciones tenía yo. Hasta que subí esos videos, güey, por alguna razón a toda la gente le gustó, güey. A mis seguidores que había recolectado por años, güey, que eran la mayoría gamers, les gustó, güey. Y fue cuando subí el primer video, güey, de comprando una 360 en Facebook. Ese video llegó como a... ¿qué te diré? Como unas 50,000 visitas en 2 días. Y fue como de verga, güey. Nunca había conseguido eso en mi vida, güey. Entonces, la neta, yo me fui dando cuenta solo. Y ahí fue como de cómo busco consolas baratas, güey. ¿Qué opciones hay, güey? Porque en Facebook habían, güey, pero salió una vez cada 2 meses, güey, una consola. Entonces ya fue cuando recurrí a mi compa el Mavis, que ya lo conocerán. Ese güey me dijo, no, pues vamos al Tianguis de las Torres, güey. Yo sí era de ir a Tianguis, güey, pero la neta yo no conocía las Torres, güey. Entonces, cuando me dijo ese güey, hay un tianguis así que venden un chingo de cosas descompuestas y ahí puedes sacarlo, dije, pues va, güey, vamos a pegarle. Y el primero que hice, güey, la reventó también chido, güey. Ya de ahí me fui. O sea, ya anteriormente, digamos, un video antes de meter un tianguis, porque fue una reparación, yo me acuerdo que fue una 360, ¿no? Sí, fue una 360. Una 360. Güey, ¿cuál era tu contenido anterior, cabrón? ¿Me creerás que llevé tantos años estancado, güey, que intenté de todo, güey? Intenté hacer gameplays, intenté hacer críticas, intenté hacer tutoriales, intenté hacer tops, videos informativos. Creo que todo el contenido que hay en YouTube lo intenté hacer, güey. Intenté hacer de todo, güey, nada me pegaba, güey. Creo que sí hice de todo, güey, en su momento. Llegaste a frustrarte, llegaste al momento de decir, no, chingue su madre el YouTube, ya, güey, o sea, estoy fácil. Ya probé de mole, de pozole, de verde, blanco, azul. Ya probé todo, güey, y esta madre no avanza. Sí te frustras bien, cabrón, güey. Pero yo tenía una regla, güey, y era cambiar de contenido. Porque de cierta forma yo solito me encerré, porque yo subía tutoriales, güey. Siento que los tutoriales de cierta forma, güey, tienen muchas visitas, pero no te sigue
como tal la gente a ti, güey. O sea, te siguen porque sabes algo y cuando lo sepan lo van a ocupar. Pero... Tan, güey. Cuando te requieran te van a ocupar, güey. Pero así como de que vean que, ese güey explicó tal cosa, no lo van a ver, güey. Al menos que les sirva, güey. Si ir a crecer a mí, güey. Por eso eran suscriptores vacíos, güey. Por eso tenía 50,000 y tenía 1,000 visitas. 1,000 visitas, pinche, qué mortificación, cabrón. O sea, tienes una bandísima y de repente nada más te ven 1,000, no mames, yo me jalaría los pelos, güey. Todos los que, sí, güey. Sí, estaba bien frustrado, güey. La neta. Un pedo que uno tiene al cambiar de contenido, güey, es que los seguidores dicen como, ya no vas a subir esto, ya no te voy a ver, como ese güey ya no está subiendo esto, ya no está haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y yo cuando subí otras cosas, este güey ya está haciendo esto, ya no hace esto, ya no hace los tutoriales, pues no lo vemos. Y sí me sentía castigado de cierta forma, güey. Pero cuando empecé a subir los videos de los tianguis, aparte de las visitas, era el recibimiento como de, no sé qué haces haciendo tutoriales si puedes hacer estas cosas, o no sé qué haces haciendo esto si esto te sale bien, o ya cambiaste de contenido pero me gusta más. Primeros seguidores, güey, así de alguien que digas, sí, güey, está desde el inicio. Y eso te lo digo porque apenas fuimos a visitar un seguidor del tío. Y el seguidor del tío se llama Cid. Un saludo a Cid. Al Cid, cabrón. Al Cid. Y es de los primeros cuentos. 100, cabrón. 100, güey. ¿Tú te acuerdas de alguien así, güey? ¿De quién? O a lo mejor no 100, güey. Por ejemplo, me acuerdo que de los primeros 1,000 era un güey que se llamaba Raxo. Raxo era un chingo de números, pero ese güey lo conocí jugando Gears 2. Bueno, me conoció en YouTube y luego ya jugamos Gears. Y también... no, es que sí conozco... Recuerdo a varios. Había uno que siempre me dio un chingo de gracia, pero ya no la ocupo, pero lo voy a decir. En su tiempo hasta lo ocupé de contraseña porque me daba un chingo de gracia su nombre, pero se llamaba El Loco Valdés. Y yo decía, ese pinche nombre está bien cagado, güey. Se llamaba así en Xbox y se llamaba en YouTube, y yo me cagaba de risa luego a mis proyectos de edición de video le ponía El Loco Valdés. Me daba un chingo de gracia ese nombre, güey. Pero así como conoces lo bueno, cabrón, también conoces lo malo. Sí, no ha llegado un cabrón que te ha roqueado. No mames, cambia. Pero de frente a frente o no escrito, porque hasta yo tengo haters escritos. Un chingo. De las pocas experiencias que he tenido, güey, es por ejemplo, apenitas que el primer video que hice de vendiendo en el salado, hubo un güey que sí, como que haz de cuenta que el comentario, si tú lo compraste en tanto, ya quieres darle el precio de tanto, ¿no? Porque luego digo, esto cuesta aproximadamente tal, y dice, no, pues tú lo compraste en 50 pesos. Hubo un güey que yo estaba vendiendo las cosas baratas, güey, las estaba regalando, güey. Tú ves que cuando voy a vender al salado, básicamente doy precio de regalo, güey, más barato de lo que me cuesta. Y ese güey llegó y se puso a decir, no, pues si tú lo compraste en 50 varos, ¿por qué te lo voy a pagar a tal? Y estaba creo que en 70 o una madre así. Y de hecho hace poquito, güey, bueno, ahorita te cuento esa, pero... Sí, güey. Se acordó. Aquí es para que saque todas sus frustraciones, güey. Al fin nadie lo va a ver de su canal, güey, pues no mames. Yo simplemente es como de ignorar y ya, güey. Yo pensé que iba a decir. No era esta, güey. No, güey, no. No, güey, no. Yo dije, no mames, güey. No, güey. Y hace poquito me contrataron para un videojuego. Se llama Genshin Impact. Okay. Es un juego famoso en PC y todo ese pedo. Ese juego está buscando influencers. Como que la gente no entiende eso. Como que, por ejemplo, Cooper, ¿qué haces, güey? No mames, Cooper. Me está lamiendo, cabrón. No, como el video de Tepito, el güey que me empezó a bailar, cabrón. ¡No mames, no mames! Fallas de origen ahorita, cabrón. Controversial, güey. Hoy en día ya eres... Yo le decía al H, güey, ya eres como una figura pública, ya eres un influencer, porque hay categorías que es creador, que es youtuber, y ya lo más cabrón eres un influencer, cabrón. Y yo creo que a este grado, a estas alturas, ya tienes que hasta cuidar de lo que dices a los demás, ¿no, cabrón? O sea, sí, en una mala palabra, punga, se te cae, pero de madrazo todo, y se te van todos de encima de... Y creo que tienes que tener la cordura de decir, güey, la cagué o no la cagué, como ahorita vamos a tomar el tema, que hubo réplica ahí con el señor, a prueba. Ah, sí, güey. Muchos cabrones se te fueron, pero a la yugular, cabrón. Dices, güey, ¿cuántos tienen? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿4 millones? ¿Quién? Pongámoslo No mames, como 30, güey. 30 millones. No mames, no es un Luisito, güey.
Según yo en TikTok sí está muy alto, güey. ¿Ese, güey? Sí, güey. No mames, entonces imagínate, a lo mejor no unos 30 millones, pero sí 1 millón sobre tu yugular, cabrón. ¿Cómo manejaste ese pedo? Pues mira, y yo al principio, güey, como que la gente sacó mucho de contexto ese pedo. Yo el video, si lo analizan, güey, y ven todas las palabras que yo dije, güey, yo estaba echándole la culpa a la marca, güey. Le estaba echando la culpa a la pinche tienda y no sé qué. Y dije, incluso a Jimmy le mandaron esto, pero muchos fueron como de, no mames, pues Jimmy no, o sea, Jimmy lo hizo a propósito, ¿no? Yo diciendo que eso ellos le vieron la cara a Jimmy, ¿no? Pero ellos pensaron que Jimmy lo estaba engañando, lo empezaron a etiquetar y dije, cuando vi que habían como 1000 etiquetadas, dije, no, aquí va a haber pedo, Aquí güey. va a haber desmadre. Aquí va a haber Saca pedo, las güey. hachas. La neta, yo me metí al cine, güey. Estaba viendo una película, salí, güey. No, güey, ya estaba vuelto un desmadre todo. Había subido su respuesta, güey. Su respuesta ya tenía como 10 millones, el mío como 2, güey. Y dije, no, estos güeyes, Media qué pinche Ciudad de México quería linchar a este cabrón. Y yo dije, verga, güey, qué pedo con estos güeyes. Ya dije, bueno, voy a ver qué pedo. Y pues sí, uno tiene que saber equivocarse. Y pues yo me disculpé por las palabras. A lo mejor sí, de cierta forma las dije mal. Y pues igual lo aclaré en mi video, ¿no? Pues perdón, Jimmy, la neta no sé qué, bla, bla, bla. Y ya, pues ahí quedó. Ya Jimmy después hablamos por privado y todo quedó chido. Nos agregamos por ahí y ya. Ya lo que después vino la gente, vinieron canales, hubieron notas en el periódico. No mames, en el periódico, Sí, güey. güey, ¿De la alarma o en cuál? Hubieron en todos. El güey. gráfico. Se hizo muy cabrón eso de Jimmy, güey. Pero pues ya era solamente gente que quería sacar provecho de eso. Ya si los dos estábamos bien, ya estaba todo bien, pues... Con eso vamos, güey. Es de caballeros. De ti, de Jimmy y ya. Sí, güey, pues... Y ya, o sea, platicarlo entre dos personas. Yo creo, hemos tenido por ahí 2, 3 anécdotas pero yo creo que es de caballeros, cabrón, y de cabrones reconocer cuando tal vez dices la cagué, Sí, no güey. lo cagué, güey, ¿no? Y ya si, como te comento, tú eres ya un cabrón que, güey, lo abres y ya te ven niños desde 11, 12 años hasta cabrones de 60 años, o sea, de todo el mundo. Yo he visitado muchas partes de Guadalajara, güey. Muchas partes de Jalisco. He visitado Mazatlán. Hemos ido a Acapulco a grabar. Y ya, güey, viajes que planeo, güey. Le traigo ganas a otro país, güey, que tenga tianguis. Ya los tengo bien investigados y estoy viendo cuándo voy. Guatemala y Perú. Estoy viendo cuál de los dos. Está cabrón. Tan cabrón, ese pasa sin nada, güey, así nada más cruzas la frontera y ya, güey. Pues cualquiera, también Perú, pero pues También Perú está Perú, lejos. así, cagado de la risa, güey. En la bici pasas la frontera, che. Sin pedos, güey. Sí, güey, vas a Chiapas, güey, Pero y ya ¿sabes te la cuál es el pasas. pedo? Va a decir, este güey es guatemalteco, güey. Pinche Mara, güey. ya no me Déjalo van a- aquí, ahora te vas a la verga. Ya no me van a dejar Ya no regresar. lo van a dejar regresar ese cabrón, güey. ¿Por qué el meme de color cartón, cómo? Color cartón, güey. Caja. Porque. Es que de por sí ese ya es un meme, güey. Ajá. Ese ya es un meme, güey, de color de cartón y así, güey. Y pues yo decidí, pues tomármelo a broma, güey, porque muchos lo hacían con a lo mejor el fin de insultar o yo qué sé, güey. Pero pues no es tomárselo así, güey. Yo dije, bueno, pues les voy a seguir la corriente, güey. Y al fin y al cabo es un chiste, güey. Los hace reír, les saca una sonrisa, güey. A mí me da risa. Pues no es como tomárselo personal, güey. Y ya, pues, ahí se quedó, güey. Cada que hay oportunidad de mencionarlo, güey, lo menciono. ¿Te molesta de repente que lleguen güeyes así? Vas, no sé, güey. No vayamos al tianguis, no estés haciendo video, pero en la calle, güey, estás. En el cine. No sé, no güey. mames, a mí me alegra, güey, encontrarme un suscriptor, ¿Sí? güey. Sí, güey, me alegra encontrarme un seguidor. Ah, no, güey, no mames, en el baño no, güey. Ay, inspector, qué bueno. tienes? Es una chingonería. Reconocí esa mano. Mano. Ese pendejo, güey. No mames. Y esa mano. Sí me lo imagino. Ah, con razón se enamoran de ti. Y la pregunta que te puedo decir, güey, ¿han cambiado los precios? ¿Le hemos dado, porque yo me incluyo, el señor se incluye, a lo mejor tú te puedes incluir si quieres, ¿le hemos roto su madre a los precios del tianguis? Sí, güey, bien cabrón. Güey, pero entonces en 500 hace 3 años, ¿por qué? Aquí voy a meter al buen Rulo, me dice al Rulo no mames, tío, hace 10 años yo compraba un Game Boy en 10 pesos, cabrón. ¿Sí conoces a Rulo o no? Sí, güey, sí lo tocó. Ah, sí conoce al Rulo. Ah, Es el dealer de todo. es el... Ese güey llega y te habla. ¿Qué quieres? ¿Qué es? Y se abre así como tiempo. Es un cabrón que se la sabe, güey. No mames. Sí, güey, he visto sus reparaciones, güey. Por ejemplo, la del Virtual, güey.
La neta, sí, mis respetos para el Rolo, sí, se mama. Eso no lo voy a poner, güey, porque ese güey se va a ir. Si ahorita está hinchado, güey, al rato no va a caber en su casa, güey. Eso lo. Sí, no mames, ya vieron. Ahorita se lo va a mandar. Vean el video, me mando saludos. Se va a mamonear, güey. Ay, de estos, güey, estos me laten más. Ha cambiado el precio en ese entonces. Bueno, ahorita dices 500, yo digo, no mames, yo no la hubiera comprado, cabrón. Pero bueno, en ese entonces, ¿quién te presupuestaba todo eso, güey? Yo creo que mis papás, güey. Porque, bueno, yo iba a la universidad, güey. Y ellos me daban, por ejemplo, dinero a la semana, güey, para que yo fuera a la universidad y allá comiera, güey. Y pues me daban, ¿qué? Unos 500 pesos a la semana. La neta, yo creo que por el hecho de que en ese tiempo me gustaba mucho correr, güey. Pero yo prefería irme caminando de mi universidad a mi casa, güey. Sí me queda como a 20, 30 minutos, güey, caminando. Pero prefería eso, güey, guardar el varo. Y ese era el varo que yo invertía, güey. Mira, güey. Eso nadie lo sabe, ¿eh? Yo te puedo decir que estás en la cima, güey. No sé cómo tú te sientas, pero yo personalmente yo te puedo decir que estás en la cima, cabrón. ¿Qué es, señor X, qué es lo que de aquí has de haber aprendido algo, cabrón? O algo te ha de haber dado una enseñanza durante este tiempo que llevas durante 11 años haciendo videos. ¿Qué es lo que has aprendido de esto, cabrón? O sea, de lo malo y lo bueno. Por ejemplo, en cuanto a YouTube, yo diría que la neta, a todos los que me están viendo, que hacen videos y que quieran hacer algo más grande, es ser ordenado, güey. La neta, si tú eres un desmadre con tus archivos y empiezas, no sé, a guardar todos tus videos en una sola carpeta y ya luego ves cómo los haces, güey, es un puto desmadre, güey. De una edición que te puede tardar, que 2 horas, te tardas una edición de 5, de 6. Entonces, güey, la neta, a todos los que me estén viendo, sean ordenados con sus archivos, hagan carpetas, de esta carpeta es de tal, háganlo chido, güey, ordenen todo y les va a servir un chingo. Y en cuanto a si quieren pegar, la neta, hagan lo que les gusta. Yo eso de comprar consolas baratas en Facebook, yo siempre lo he hecho desde secundaria. Incluso mi mamá me regañaba porque pues andaba ahí comprando pendejadas y andaba cambiando y andaba haciendo puro business en Facebook y me decía, no, ¿por qué? ¿Por qué andas haciendo eso? Pues estaba morro, güey. Yo me andaba yendo bien lejos en el metro, güey, a ver en dónde me intercambiaban. Y sí me cagaba, güey. Pero yo no lo grababa, güey. O sea, hay cambios que hasta la fecha digo, no mames, hubieran sido un boom en YouTube si los hubiera grabado, güey. Porque si llegué a comprar, por ejemplo, un 360 Slim, que nunca grabé. Un 360 Slim, 2 controles, fuente, la caja, lo compré en 100 varos, güey. No, el señor X dijo una palabra bien importante en esto, H, que es disfruta, güey, lo que haces, güey. Nosotros disfrutamos de este lado, no del lado del señor X, disfrutamos lo que hacemos porque echamos desmadre, cotorreamos y todo. A lo mejor no levantamos, ya me caga reparar. Dios, que 3 pininos ahí se hacen. Pero él dijo, el señor X dijo los tips del YouTube. Pero como Daniel, como persona, ¿qué te deja esto, cabrón? Personalmente, el YouTube, que es un monstruo, que hay veces que lo vas a poder controlar, hay veces que no vas a poder. Güey, ¿por dónde me llegan los madrazos? Como Daniel, como persona, como pensamiento, ¿qué te ha enseñado, cabrón? No, pues que siempre, al menos ahorita, yo trato de que si yo estoy subiendo, que suba toda la gente de mi alrededor. Por ejemplo, todas las personas que me empezaron a apoyar al principio. No sé, al menos como persona sí me gusta ese lado. Por ejemplo, no sé, mamá siento que me apoyó bastante. ¿Tu mami? Mamá, por ejemplo, mamá me compró mi micrófono, creo que me llegó a comprar mi capturadora, ese tipo de cosas, igual como, pues es dar y regresar, ¿no? Pues si me dio algo, pues ahorita, que igual darle apoyo a todas las personas, no solo a mi mamá, igual a mi papá y ciertas personas que me apoyaron en su tiempo, empezar a regresárselos ya, pues ahora que se tiene un poco la posibilidad de hacerlo. No. Ya cara. Pues cuando me parece un video y me parece interesante lo veo, pero así como de que lo siga, güey, la neta no mucho. ¿Eres fan? Porque debes de ser fan, güey. Matt Hunter, sí. Sí, Matt Hunter sí lo veo. Sí lo ves, güey. ¿Ubicas el canal del tío, güey? No, mames. No, güey, no lo topo, güey. No mames. Hace algo como similar a lo tuyo, pero un poco más chido. Pendejo, güey. Pendejo, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué me vas a dar? Uy, güey, el peludo, güey. Toca, güey. Suscriptora, me están llegando preguntas, ¿eh? Ah, sí, Simón. ¿Podemos preguntar cualquier tema? Sí, güey.
¿Eres gay? Ese, güey. Marta Hernández. Spector, ¿eres soltero? Las suscriptoras quieren saber eso, No, ahorita tengo novia. Ya valió mal. Juan Hernández Gutiérrez. Spector, ¿qué te gusta? ¿Nintendo, Play o Xbox? Yo creo que Xbox y Play. Nintendo definitivamente no me No gusta. te gusta. ¿Consola favorita, Juan Hernández Gutiérrez? El PSP. ¿PSP? ¿Ososama? Espérame, ¿neta PSP, güey? Sí, güey. ¿Qué tiene? ¿Es su gusto, Está güey? bien, está bien. A ti te gustan los hombres y nadie dice nada, No, güey. güey. Es que, güey, a mí sí me late más el PSP. güey. Soy más de jugar en la consola nativa, güey. No sé. No me llena jugar, por ejemplo, en el Vita, güey. Sí me gusta más jugar en el PSP. Salió la chula ahí. ¿Juego favorito? Daxter. ¿Daxter? De PSP. ¿Primera consola en la vida? PSP. Ososama, de nuevo. ¿Tianguis favorito? El salado. ¿El salado? ¿Te gusta? ¿Música favorita? El rap. Sí, ¿El rap? Sí. Y el rock. Y el rock. ¿Equipo favorito de fútbol, güey? Si te gusta el fútbol. ¿O güey. algún deporte? Siempre la tirando mierda al fútbol en mis ¿Sí, no? videos, güey. ¿Algún- No sé ni qué decir para la finalización y la fatalidad de este hombre. Yo te agradezco, señor Spector, que nos hayas recibido, cabrón. Nos la pasamos echando trago. Ahora Ya ya está vamos con el echando. vodquita. Ya ahí está el vodquita, está echando juguito ¿Cómo boy. toma este güey? No, sí, no la No, sí mata, se ve güey. que Ya sí, se acabó güey. el pomo, güey. Si así como toma tiene suscriptores, No, mames. sí. Ese güey. No, olvídate, güey. Olvídate. Pues ya para cerrar, señor X, algo importante, algún consejo de esos cabrones que vienen aprendiendo, iniciando y que quieren sobresalir en esto que es el YouTube. Algún consejo, cabrón, que digas, güey, céntrate, haz esto, haz lo otro, hazlo aquí, hazlo allá. Un consejo del maestro, güey. Como si le hablara el señor Miyagi a Daniel San, güey. Pues, güey, creo que el consejo que les había dado hace rato, de pues hagan lo que quieran, güey. Aunque parezca que vaya a haber muy poco público que le guste, o que, no sé, que vean que es muy raro, güey. Súbanlo, al fin y al cabo va a haber alguien con los mismos gustos y no saben si es mucha gente quien está buscando eso. A lo mejor nadie lo ha hecho y están esperando a que alguien lo haga y ahí van a encontrar lo mero chido. Qué chingón, yo Nos me... falta poco para alcanzarlo, creo. Sí, ya mero, a la vuelta de la esquina. Sí, Unos 10 años más. No, es que llevas 11 años, cabrón. La neta, te voy a decir algo, güey, que el otro día lo estaba platicando con mi novia, güey. Y a comparación de como yo empecé, a como te veo a ti, güey, como veo al Rulo y a toda esa camada que está empezando, güey, la neta es mucha diferencia, güey. Yo empecé mucho peor, güey. Por ejemplo, ustedes, güey, ¿cuántos? 5,000 tienes subs? Sí, sí, sí. Con 5,000 subs tenía 50 visitas, tenía 20. Entonces, güey, a comparación de ti, que la mayoría de tus seguidores ven tus videos, güey, que tienes, no sé, ¿tu media cuánto es? ¿Cuánto por video tienes? ¿Unas 3,000? No, 3,000, 3,500. O sea, güey, es muy grande, güey, a comparación de lo que yo tuve en su tiempo, güey. La neta van chido, güey. Van chido, güey. La neta, eso sí. Van por buen camino, güey. Eso está bastante bien. Güey, nos lo estamos ganando. Hay que meter unas chelas, güey. Unos taquitos, güey. Nos está pidiendo lana este güey. Pero eso. Yo tengo mi vuelo. Eso que acabas de decir, fíjate que. Yo creo que comparación, no me voy a comparar, güey, más que nada. No me voy a comparar a la cantidad que tienes, cabrón. Porque yo creo que ni tú te lo esperabas, güey. No, güey. La neta, ni tú te lo esperabas decir, güey, no mames. Y hace rato hablábamos del monstruo que acabas de crear y tanta situación que acabas de hacer. Pero yo me siento a gusto así sean 50 o 100 o 1000 vistas, cabrón. ¿Por qué? Porque con este cabrón que está aquí a mi lado derecho me divierto, me la paso chingón y es una amistad que yo quiero que dure hasta que lleguemos. ¿Te acuerdas cuando tenías esto, güey? ¿Te acuerdas cuando tenías esto? Y tanto a ti, ¿no, güey? Yo conocí al Spector, cabrón. Yo lo veo del lado de los suscriptor o como suscriptor y digo, güey, al principio que empezaba a ver tus videos decía, güey, este chaval sí se rifa, güey. Pero tenemos el doble de edad, ¿no? Nosotros ya nos divertimos, tú te diviertes, cabrón, pero ya lo ves como un trabajo estable. Nosotros, aparte de hacer video o cotorrear, tenemos otro trabajo, cabrón. Tú tienes a lo mejor 20 años más, los cuales vas a surgir, vas a hacer más de lo que se merece, vas a hacer más de lo que tienes pensado. ¿Hacia dónde quieres llegar, cabrón? A esta edad que tienes 700,000 con 23, 24 años, no mames, patrocinadores, güey. ¿Cómo te estás viendo? No vayamos tan lejos. 2 años.
Por ejemplo, yo ahorita lo que he tratado de hacer, siento que de cierta forma sí me gastaba mi dinero en pendejadas, la neta. Como que, no sé, mucha comida, en gustos pendejos, güey. Pero ahorita ya como que tengo más centralizada mi mente, güey. Y por ejemplo, empecé a hacer la idea de comprar mi carro, güey. Quiero comprar... Ahorita lo que tengo en mente es buscar comprar un terreno, güey. Claro. Quiero comprar un terreno, güey. Y ya cuando lo acabe de comprar, güey, que lo pague al 100%, güey. Construir una casa, güey. Quiero empezar a hacer este tipo de cosas, güey, para invertir de forma inteligente. O sea, quiero tener algo... No sé, esto yo lo veo de cierta forma. A lo mejor ahorita no hay tantas pruebas de que sea así, pero yo sí lo veo de una forma pasajera. O sea, ahorita puedes estar aquí y mañana puedes estar abajo, güey. No sabes si YouTube te va a cerrar el canal. Y pues si con todo lo que te llegó no hiciste nada, güey, pues ahí ya te vas a ver el pedo, güey. Pero si cuando lo tengo, no sé, compré una casa, compré un carro, compré esta cosa, pues no sé, güey. O sea, sí hay de dónde agarrarte, ¿no? Como para ya vivir normal. Y ya si tengo mi carrera terminada, pues a chambearle como normalmente sería. No, yo creo que todos necesitamos de todos, ¿no? Sí, güey, todos, todos. Y a lo mejor algún día en unos tiempos, oye tío, vamos a echar cotorreo independientemente sin cámaras, güey, vamos a cenar, güey, vamos a echar un desmadre, vamos a echar unos tragos, güey. Y esto es lo que a mí, honestamente te lo digo, me ha dejado camaradas, carnal. Camaradas que conoces y que apagando la cámara conoces la verdadera persona, güey. Y yo sí invito a las personas que antes de criticar a la gente, güey, antes de catalogarlo y antes de decirle un sobrenombre, conozcan a la persona y no porque tenga 1 millón, 2, 3, 5 millones, 500,000, sea el mamón que se... No, güey. Yo invito a toda la gente que conozca, que se la tope y que platique, cabrón. Y ahí es donde vas a descubrir a la persona que realmente es. H. Que no tengan miedo de preguntar. Oye, tú eres fulano de tal, tú eres así, ¿tú quién eres, no? Ajá. ¿Ya? Dani, señor X, algo que quieras agregar para cerrar esto, que ya nos vamos. Ya es tarde y ya hace hambre. Pues nada, mens, fue un gusto estar aquí en el canal del Tío War. La neta, suscríbanse a su canal, se rifa bastante. Y pues nada, gracias por la invitación. La neta, un orgullo andar aquí. Muy buena. Pues señores, muchísimas gracias, güey. Te voy a decir algo y te voy a preguntar, güey, porque siempre me ha dicho, ¿por qué el manoteo, güey? Porque yo también manoteo. Siempre es la mamada del meme, güey, lo haces como este cabrón, güey. Siempre es mames, te pareces al Spector, güey. Tú miras, güey, hasta les hago así, güey. ¿Por qué el manoteo, güey? Porque si acá, se dan esos chaquetas, pero pues sí, pues sí, acá sí, ¿De güey. dónde salió esa frase ¿Dónde de sale? Unas horas de unos todos. Ahorita ¿Cuál? vamos a grabar ese. Pues lo de las manos, güey. Pues ya si están las manos ahí, pues no se van a quedar ahí paraditas, pues Sí, güey. no sé, güey, como que trato de comunicarme y ya, güey. Y a lo mejor lo de mis manos, güey, resulta porque, pues te digo, yo por muchos años hice freestyle. Yo creo que llevo más años haciendo freestyle de lo que llevo en YouTube. O sea, sí empecé antes haciendo rap que... Y pues no sé si has visto que cuando improvisan mueven mucho las manos. Y pues se me quedó de costumbre, se me pegó. Y ya, pues a lo mejor de ahí se me pegó y ya por eso me hubo un chingo las Fíjate manos. que tienes en la magia. Pues señores, yo soy el Tío War. Agradezco una vez más. Aquí anda el Cooper tirando. Pues ya, güey, ya. Pues te quedó pedo. Ahorita. El caído, güey. El primer caído. No mames. Pues señor Dani, muchísimas gracias. No, pues cabrón. gracias por la invitación. Están en su casa para la próxima que quieran hacer algo así. Vámonos. Pues ya saben. Gracias, carnal. Pues es todo, señores. Yo soy el Tío War. Nos vemos. El señor H. Vámonos.